y tenemos como tema de esta conferencia en la serie Los misterios de Dios, el origen de la bestia. Vamos a desarrollar el origen del anticristo, este personaje apocalíptico que la Biblia designa con varios nombres, pero que cuando desde hace 2600 años el libro de Daniel, el Espíritu Santo escogió nombres de bestias depredadoras para poder relacionarlas con los imperios mundiales. Por ejemplo, Babilonia, los medos persas y los griegos, se usó el nombre del oso, del león y de un leopardo. Pero cuando llegó en el Daniel 7 a la cuarta bestia, para poder designar el cuarto imperio que a través de la historia ha comprobado que ha sido cronológicamente exacta la Biblia, el Espíritu Santo no encontró ningún animal para poder designar a este último imperio mundial y simplemente usó la palabra bestia, o sea, un animal cruel, sanguinario, depredador. Es increíble que no haya habido ningún animal con el que se pueda comparar al anticristo, el próximo y futuro dictador mundial. Y cuando venimos al libro de Apocalipsis capítulo 13, comenzamos a darnos cuenta que el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, Zacarías y el Apocalipsis están interconectados. Dice el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es la verdad. En otras palabras, así como tenemos que llegar a una cantidad matemáticamente hablando, la Biblia tiene que sumarse. Yo tengo que tomar el pasaje de Daniel, compararlo con Apocalipsis 13, con el libro de Ezequiel, con el libro de Zacarías, y cuando sumo las 4 piezas del rompecabezas, me doy cuenta que ya tengo completamente el panorama para poder erigir una doctrina. ¿Qué cosas son las sectas o los grupos heréticos que desgraciadamente muchas veces llevan el nombre de cristianos y que no tienen nada de cristianos? Son organizaciones que sacan un versículo fuera del contexto sin tomar en cuenta las otras partes de la Biblia y construyen una doctrina herética. Por ejemplo, los mormones sacan el versículo donde Jesús dice, yo no sé cuándo va a hacer las cosas, solo mi Padre. Inmediatamente dicen, no, ya ves, Jesucristo no era omnisciente, porque no sabía cosas que su Padre sabe. Sin entender que en Filipenses capítulo 2 explica el Espíritu Santo que Cristo era igual que el Padre, pero que bajó al mundo y se sometió al Padre y hizo a un lado no su deidad, no su divinidad, sino sus poderes. Entonces, cuando comenzamos a profundizar en esto, comenzamos a sacar muchas verdades que se encuentran en la Biblia. Y antes de entrar en materia a este pasaje de Apocalipsis 13, y vamos a ir a Daniel también, vamos a usar esta ilustración bíblica también. En el primer siglo, en las calles de Jerusalén, había una gran confusión y debates por todos lados en la ciudad, porque por todos lados la vida de Jesús había sorprendido a sus habitantes y se hacían muchas preguntas. Por ejemplo, en Juan capítulo 7, versículo 40 al 43, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, fíjense la diferencia de opiniones, no, este es el Cristo. Otros decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿Qué no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Vemos nosotros que si realmente Jesús era el que era, estaban confundidos porque en el Antiguo Testamento se proyectaba al Mesías de muchas formas. Entonces, ¿cómo podría el Mesías venir de Galilea si Miqueas 5 decía que iban a ser en Belén? ¿O qué no decían las Escrituras también que iban a ser en Belén? Entonces, ¿cómo podían hacer tanto en Galilea como en Belén? Desde el principio, el asunto del origen del Mesías comenzó a ser investigado y debatido donde quiera que Jesús aparecía.
El mismo rey Herodes, ¿se acuerdan? Cuando supo que los reyes magos venían del oriente de Babilonia buscando a dónde iban a ser el Mesías, hizo una comisión de investigadores para que fueran y checaran en las escrituras de la Torá donde estaba escrito que nacería Jesucristo. Y le ofrecieron en Miqueas 5 versículo 2 que la Biblia dijo que iban a nacer en Belén. No cabe duda que los investigadores de Herodes le dieron el texto correcto, pero Jesús aconsejó a sus discípulos que tomaran en cuenta todas las profecías mesiánicas para que tuvieran el cuadro completo. Y esto fue precisamente lo que ignoraron aquellas personas en el siglo I de nuestra era, que no pudieron entender lo que Jesucristo les había explicado. Dice Lucas 24, 25 al 27, que cuando Jesucristo resucitó, esto fue precisamente lo que le molestó a Jesús, que no hubieran puesto todo el panorama completo, porque si lo hubieran puesto, hubieran sabido claramente que el Mesías no iba a venir a gobernar primero, sino que el Mesías tenía que sufrir y después gobernar. Y cuando los judíos vieron que Cristo en Jerusalén entra en un burrito y se pone a llorar en la ciudad, se decepcionaron. Judas comenzó, ya tenía asegurada la Secretaría de Hacienda, Judas, segurísimo, y cuando oye, ¿verdad?, que Jesucristo no era el que realmente estaban esperando, porque no pusieron todas las profecías completas, comenzaron a decepcionarse, porque esperaban que el Mesías vendría a liberarlos del yugo romano. Y entonces Cristo resucita, y aún después de la resurrección vemos a los dos discípulos en el camino de Emaús discutiendo y debatiendo si realmente Él era el Cristo o no era el Cristo. Y dice Lucas 24, 25, Jesús les dice: insensatos. O sea, están completamente sacados del camino, están confundidos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No es necesario que el Cristo pareciera estas cosas y que entrara en su gloria. O sea, ¿qué no se fijaron que yo tenía primero que sufrir? Y en el versículo 44 les dice: estas son las palabras que les hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y cuando entramos a abordar el tema del anticristo, nos encontramos con el mismo problema. Durante algún tiempo me enseñaron, cuando estuve estudiando la teología de la escatología bíblica, que el anticristo tenía que ser judío, porque en Génesis 49 dice la profecía que Jacob mencionó a sus hijos, que vendría de una de las tribus de Israel, y que de esa tribu de Israel, de donde el anticristo iba a venir, ahí decía que iba a ser gobernante de Israel y que iba a oprimir a Israel. Después, otra profecía del anticristo, Daniel 11, 35 y 36. No, pues que el anticristo del amor de sus padres no va a hacer caso, y decían, pues es que entonces el anticristo era hijo o descendiente de Abraham, Isaac y de Jacob. Y después que el anticristo no va a hacer caso de las mujeres, por lo cual que el anticristo va a ser un homosexual. Entonces, cuando tenemos este grupo de profecías, sin tomar en cuenta la otra forma y el otro grupo de profecías que vamos a ver en la Biblia, comenzamos a entender, mientras más cerca estamos de la segunda venida de Jesucristo, más claridad vamos a tener en las profecías bíblicas. Porque en Daniel 12 dice la Biblia que los entendidos entenderán todas las cosas. Veamos, bueno, que de Cristo se profetizó que nacería en Belén, que nacería de una virgen, que vendría del linaje de David, que llegaría a Jerusalén montado en un burrito, que sería vendido por 30 monedas de plata, que resucitaría al tercer día. Todas estas profecías, si se hubieran unido,
pudo haberse resuelto la identidad del futuro Mesías, como vamos a tratar de resolver la identidad del anticristo en esta conferencia. Si hubieran puesto las profecías de Cristo, hubieran sabido que sería profeta, pero que también sería Mesías, que sería siervo, pero también rey, que sufriría, pero también vendría a la gloria, que moriría, pero volvería a resucitar, que sería el Hijo del Hombre, pero también el Hijo de Dios, que sus raíces estarían en Belén, pero también en Galilea y en Judá. Entonces, cuando solamente tomamos una parte, para que me vayan siguiendo, nos damos cuenta la necesidad de escudriñar las Escrituras. Juan 5:39, escudriñen las Escrituras, hagan pozo en las Escrituras, investiguen, indaguen, busquen. La Biblia no es un libro superficial, es un libro que contiene piedras preciosas, tesoros escondidos que Dios quiere ahorita en la época que vivimos desenterrarlos para que podamos ver la grandeza de sus pensamientos y podamos vivir con una seguridad y una esperanza absoluta de que este libro es maravillosamente inspirado por Dios. Veamos ahora en el capítulo 13 del Apocalipsis, donde se describe de una forma muy sorpresiva el ministerio del anticristo, sin darnos cuenta que el capítulo 17 del Apocalipsis es primero que el capítulo 13. Porque en el capítulo 13 se describe el ministerio del anticristo y en el capítulo 17 se describe a la gran ramera, al sistema religioso. Entonces, ¿qué es primero? ¿La gran ramera o el control que se va a tener el falso profeta de las religiones o el gobierno del anticristo? La Biblia nos muestra claramente que los primeros 3 años y medio de los 7 años de tribulación, la gran ramera controlará a través de la religión y la persecución al mundo y a los mártires que va a asesinar. Y después la ramera en Apocalipsis 17 se retrata montada sobre una bestia que es el anticristo, dándonos a entender que el poder religioso controlará al poder político la primera mitad de la tribulación. Y ahí mismo en el capítulo 17 de Apocalipsis dice que después del anticristo, cuando la ramera haya terminado su ministerio, se deshará de la ramera, la quemarán porque es una ciudad que juntará todas las religiones, y entonces el anticristo a los 3 años y medio entra al templo de Jerusalén y se erige él como Dios. Entonces vemos primero la persecución de la iglesia falsa y después el gobierno político del anticristo. Pero el Espíritu Santo no nos puso cronológicamente el Apocalipsis. Nos pone primero el ministerio para que a nosotros nos es dado acomodar las piezas del rompecabezas. Eso es lo que Dios anhela de todos nosotros, que no solamente de una forma superficial leamos, sino que escudriñemos y comencemos a descubrir los secretos escondidos que Dios escondió y los misterios para que nosotros con la diligencia del estudio podamos descubrirlos. Dice el capítulo 13 de Apocalipsis: me paré sobre la arena del mar. Número 1, ¿dónde estaba Juan cuando escribió esto? Se encontraba en una isla exiliado por el gobierno romano que se llama Patmos, la isla, junto al mar Egeo, que es a un lado, ¿verdad? O el lado occidental de Grecia. Entonces, cuando dice Juan, me paré sobre la arena del mar, ¿en qué mar se encontraba Juan? En el mar Mediterráneo. Bueno, hasta ahí ya ubicamos geográficamente a Juan. Después de que sabemos que Juan estaba en el mar Mediterráneo, cuando recibe la visión del anticristo, dice así: vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Vean ustedes que cuando la Biblia dice vi subir del mar una bestia, nos damos cuenta que la ubicación geográfica, primero, de donde el anticristo será, no será del río Bravo.
ni tampoco del Océano Pacífico, ni tampoco de Londres, ni del río Danubio, ni del río Nilo. No, lo primero que el Espíritu Santo nos presenta aquí es que el anticristo surgirá de una de las áreas del Mediterráneo. Durante mucho tiempo se enseñó que el anticristo saldría de Roma. ¿Por qué? Porque en Daniel 9, 25 al 27 se explica de un príncipe que ha de venir y de un pueblo que arrasó con Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Pero cuando nos damos cuenta que los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, estoy hablando ya de escatología y profecía porque creo que todos ustedes tienen principios elementales. No oigo muchos amenes. Bueno, ya para qué. El estatua de Nabucodonosor, que el sueño que él tiene es la estatua con la cabeza de oro, los brazos de plata, el vientre de bronce. Las dos piernas de la estatua del capítulo 2 de Daniel eran de hierro y los dedos de los pies eran de barro mezclados con hierro. Entonces Nabucodonosor le habla a los brujos, a los astrólogos, a los magos, porque desde la antigüedad todos los gobernantes, un 90%, han tenido asesoramiento de chamanes y de brujos. Han buscado siempre a través del ocultismo que les digan cómo está el gobierno o hasta dónde van a ir. Entonces todos los brujos fracasaron y Daniel recibe de Dios la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Sabemos que este sueño lo puso Dios. Y en este sueño le dice Dios a Daniel a Nabucodonosor: tú eres la cabeza de oro, Babilonia, porque Daniel se encontraba en el imperio babilónico. Los brazos y el pecho de plata es otro reino que seguirá al tuyo. Y de acuerdo a la Biblia, damas y caballeros, señores sociólogos y historiadores que nos escuchan, de acuerdo a la Biblia, cronológicamente la historia corrobora que así fue como se sucedieron los imperios mundiales. Entonces le dice Dios a Daniel: después de ti vendrá otro reino, otro imperio, que fueron, ¿quiénes? Los medos y los persas. Hicieron una alianza media contra Persia, que es ahorita Irán. El nombre de Irán en la Biblia es Persia. En 1935 le cambiaron el nombre a Irán, o República Islámica de Irán. Y después vendrá otro imperio, que es el bronce del vientre. ¿Quién siguió de los medos y los persas, señores historiadores? El imperio de los griegos, Alejandro el Magno, que a los 21 años de edad muere su padre Filipo y conquista casi el sur de Europa, el norte de África y casi todo el Medio Oriente. Y le dice Daniel al rey Nabucodonosor: y las piernas será un cuarto reino fuerte, tremendo, que pisoteará completamente todo. Y los 10 dedos de barro será el último imperio mundial, porque el barro no se mezcla con el hierro, así como el hierro con el barro. Y en ese momento Daniel le dice: y una piedra viene del cielo y golpeó la estatua en los pies y se derrumbó Babilonia, los medos y los persas, Grecia, Roma y el imperio del anticristo, representado por los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor. ¿Por qué los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor representan el imperio final del anticristo? Porque date cuenta los metales: oro, plata, bronce, hierro, hierro mezclado con barro. ¿Ven ustedes cómo se van diluyendo los metales? En otras palabras, los gobiernos, de acuerdo a la Biblia, irían de arriba hacia abajo. No habría evolución de los sistemas de gobierno del ser humano. Llegarían completamente a un punto donde se iban a desintegrar, a confundir y a mezclarse unos con otros, exactamente como lo estamos viendo en el siglo XXI. ¿Qué es el siglo XXI? Pues un siglo donde después de la Segunda Guerra Mundial, en el siglo XX, vino la democracia con Estados Unidos de Norteamérica. Todos los países comenzaron a tratar de seguir el modelo de Estados Unidos. Después el comunismo cae, 1989-90, el muro de Berlín que separaba la Alemania occidental de la oriental es derribado, y después de que acaba el comunismo, cuando Gorbachev demuestra que es un fracaso como ideología, no sirvió para nada el comunismo, fueron millones de muertes bajo este régimen. Entramos al siglo XXI,
vuelve Putin a resurgir ya no el comunismo. China comunista tampoco es comunista, es comunismo capitalista. Vean la mezcla. Igual que Rusia, ¿verdad? Putin tiene más ética y más moral que los gobernantes de Occidente. Putin acaba de proclamar: en Rusia no vamos a permitir jamás el transgénero, ni que ninguna escuela le enseñe a un niño que no es un niño ni que es una niña. Increíble que este presidente, que se dice que es comunista, tenga más ética y más altas las normas de moral que los occidentales. Entonces vemos nosotros la mezcla donde el comunismo, pues ya no es comunismo, porque ahora los comunistas se confiesan y también creen muchos en Dios. Cuando el comunismo, las bases del comunismo de Marx y de Engels, que llevó a cabo Lenin, en 1917 con la revolución bolchevique, las bases del comunismo, escúchame esto: tú, para que fueras comunista, porque yo fui comunista y milité en el Partido Comunista antes de ser cristiano, entonces conozco perfectamente bien la dialéctica materialista y el socialismo comunista, que es una mezcla y es un barniz nada más. Para ser comunista, número uno, no podías creer en Dios, porque la base del comunismo es el ateísmo. Número dos, tenías que ser humanista, no humanitario, humanista. ¿Qué es el humanismo? El creer que el hombre tiene la resolución para los problemas del mundo. Dios no los tiene, los tenemos nosotros. Número tres, tenías que creer que venimos de Chita, que crees en la evolución. Entonces es un gobierno ateo, humanista, de una forma clara evolucionista y finalmente relativista, donde la verdad no existe más que en el gobierno. Y el gobierno tiene que controlar completamente las masas tarde o temprano a través de la expropiación de las propiedades, donde la libertad ya no es libertad. Entonces esto ya no existe, porque ahora nos damos cuenta que ya fracasaron. Ahora se mezcla comunismo con socialismo, con capitalismo, como en China, como en Rusia, etcétera, etcétera. Y ya no hay una ideología pura que pueda realmente decir: este ha funcionado. Todas han fracasado. Y el gobierno del anticristo, como el antiguo imperio romano, las dos piernas de hierro del rey representan a Roma, que fue el cuarto imperio después de Grecia. ¿Por qué dos piernas? Porque el imperio romano fue dividido en dos: en Constantinopla, que es ahora Turquía, Estambul, y en Alejandría. Entonces el oriente y el occidente, ahí terminó el imperio romano. Se dividió entre el oriente y el occidente, y de ahí salen los 10 dedos de los pies. En otras palabras, el gobierno del anticristo vendrá, o será una resurrección del antiguo imperio romano. ¿Qué significa esto? Roma no solamente conquistó Europa, Roma conquistó el Medio Oriente también. Alejandro el Magno muere en Babilonia y los romanos casi se extienden un poco antes del Imperio Otomano Turco del siglo XIX. Entonces, cuando hablamos nosotros de que el último gobierno del anticristo van a ser 5 naciones del occidente, de Europa, y 5 naciones del oriente, y se van a juntar 5 naciones de Europa con 5 naciones del Medio Oriente, porque el Medio Oriente formó parte del Imperio Romano. Y cuando oigamos un G10, que se ha unido 10 naciones, 5 del Medio Oriente y 5 de Occidente, de ahí saldrá el anticristo. Entonces, como se dedujo que Roma fue su capital, Roma, Italia, pues que el anticristo tenía que ser o italiano o romano. Pero se les olvidó a muchos teólogos que el imperio romano también estuvo formado del Medio Oriente. Y vemos nosotros que en la Biblia al anticristo se le llama el asirio. El asirio. O sea, antes de 4 o 6, 7 siglos atrás, Asiria, en la Biblia, Asiria unía a Irak. O sea, no había divisiones ahorita entre Siria y Irak. La Mesopotamia eran completamente iguales. Asiria e Irak era una sola nación, los asirios. Y unía también a Irak y unía a Turquía. Y muchas veces a Egipto también.
Ahora en 1930, entre los 30 y los 50, el Medio Oriente fue dividido por los ingleses, por la Liga de Naciones. A Israel le dieron la participación que tiene ahorita, a Jordania la pusieron aquí, a Líbano lo pusieron aquí, a Irak lo pusieron aquí. Y esta división que tú ves ahorita en el mapa del Medio Oriente no existía antes. Entonces venimos a la Biblia y nos damos cuenta que el anticristo va a surgir del área de lo que es ahorita Siria e Irak. De esa zona del Medio Oriente el anticristo va a surgir. Vamos a comenzar a estudiar algunos pasajes y vayamos al primero, Isaías capítulo 10. Todo esto tenemos que corroborarlo, comprobarlo con las sagradas escrituras. Isaías, vamos a ver más de 5 pasajes que nos hablan de lo mismo y que nos darán mucha luz acerca de por qué el anticristo surgirá de la zona del Medio Oriente, que es ahorita el foco caliente del mundo entero, Irak y Siria. Dice en Isaías capítulo 10, versículo 5, número 1: Oh Asiria, vemos un juicio de Dios en contra de esta nación. Vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos, arrebate presa y lo ponga por hollado como lodo en las calles. Aunque él, está hablando del anticristo, lo vamos a comprobar, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice, mis príncipes no son todos reyes. ¿Quiénes serán los príncipes del anticristo? Los 10 dedos de la estatua o los 10 cuernos que tiene el anticristo en Apocalipsis 13 y en Apocalipsis 17. Escúchame bien, ahorita que veamos que el anticristo será un ser humano con una personalidad que ya existió antes, el anticristo va a ser poseído por un principado satánico que existió antes, que va a salir del abismo, Apocalipsis 11, y va a entrar en el anticristo. Y cuando entre el anticristo será un instrumento completo de Satanás, y los 10 reyes, los 5 de Europa y los 5 del Medio Oriente, serán 10 príncipes satánicos, porque lo semejante atrae a lo semejante. Él no puede controlar a reyes que estén en contra de él. Esto es a lo que se refiere sus príncipes, y les menciona, no son reyes. Versículo 12, saquen un microscopio o una lupa. Pero vamos a ver que el contexto nos está hablando del final de los tiempos. Esto es importante al interpretar la Biblia. ¿En qué contexto de tiempo se está hablando de esta profecía? Dice así: acontecerá que cuando, después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, sabemos que no ha acabado, ¿verdad? Imposible. ¿Cuándo acabará esto? En la segunda venida de Cristo. Cuando Dios haya acabado, entonces castigará el fruto de la soberbia del corazón del italiano, del inglés, del que salió de Tlalnepantla, del rey de Asiria, y la gloria de la altivez de sus ojos. Aquí se está emitiendo un juicio contra Siria, pero al mismo tiempo se entiende que Dios lo va a usar como un instrumento de su juicio. Pero en el versículo 12 que acabamos de leer se nos revela claramente que hasta después, cuando venga la culminación de la historia, Dios va a castigar al rey de Asiria. Es claro que si Dios no ha terminado todavía, culminará con la segunda venida de Cristo, el rey de Asiria será castigado. ¿Quién es ese rey de Asiria? Que cuando venga Jesucristo lo va a destruir. Y según de Tesalonicenses 2 dice la Biblia, el apóstol Pablo, que se manifestará aquel inicuo con señales y milagros
prodigios mentirosos, refiriéndose al anticristo, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Y Apocalipsis 19 del 11 en adelante, y vi a un caballo blanco que venía del cielo, montado el verbo de Dios, a hacer justicia contra las naciones. ¿A quién viene a castigar? Al rey de Asiria. Y sabemos claramente, por lo que vamos a seguir leyendo, que entonces se está refiriendo al anticristo. Vayamos ahora a Isaías 14, versículo 25, donde se vuelve a emitir el mismo juicio otra vez. Y dice Isaías 14, 25, quebrantaré al asirio en mi tierra. O sea, será un líder que se levantará, tratará de desarraigar a las naciones y que será destruido hasta la segunda venida de Jesucristo. Pero no solamente eso, sino se nos dice la ubicación geográfica donde el anticristo va a ser destruido: en Jerusalén, en Israel, en la tierra de Dios. Y en mis montes lo hallaré. Su yugo será apartado de Dios y su carga será quitada de su hombro. Aquí se vuelve a emitir el mismo juicio. Dios castigará al asirio en Israel, por lo que en ese tiempo Israel descansará de su azote. Vayamos a Isaías 30, otro pasaje, Isaías 30. Versículo 31 al 33. ¿Ya ven por qué tienen que traer su Biblia? ¿Ya ven? Isaías 30, del 31 al 33. Pongan mucho cuidado. Porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él, será con panderos, con arpas, y en batalla tumultuosa y peleará contra ellos. Porque Tofet, ¿saben ustedes qué es Tofet? Apúntalo en tu Biblia: el lago de fuego. Tofet es la palabra hebrea que se da en el Antiguo Testamento para el lago de fuego. Porque el lago de fuego, o el Tofet, ya de tiempo está dispuesto y preparado. ¿Para quién? ¿De qué rey está hablando el contexto? Del rey de Asiria. Profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña, el soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. Vayamos ahora a Miqueas, capítulo 5. Miqueas, capítulo 5, versículos del 5 al 6. Otra vez, veamos el contexto del pasaje. Miqueas 5, del 5 al 6. Y este será nuestra paz, nuestro shalom. Está hablando de Jesús. ¿Cuándo vendrá Jesús a hacer la paz de Israel? Cuando el asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 príncipes, y devastarán la tierra de Asiria a espada con espadas, la tierra de Nimrod, para que no quede duda de que aquí no es un lenguaje simbólico, ni tampoco es un lenguaje parabólico. Se menciona claramente que este rey de Asiria es el original de Nimrod. Génesis 10, del 11 en adelante, Nimrod fue el primer rebelde que se levantó contra Dios, y Nimrod fundó Babilonia, que es la segunda ciudad más mencionada en las Escrituras. Y Nimrod es el prototipo original del anticristo. La tierra de Nimrod, y nos librará del asirio, cuando viniere con nuestra tierra y hollare nuestros confines.
No cabe duda que la Biblia es clarísima cuando a la personalidad del anticristo se le designa como el asirio. Pero se dan cuenta cómo estos pasajes muchas veces no fueron tomados en cuenta cuando se le asignó al anticristo el título de que vendría de una de las tribus de Israel. Ahora hay una forma maravillosa en la cual podemos compaginar las escrituras que dicen que posiblemente el anticristo surja de una tribu de Israel, pero al mismo tiempo que viene de Asiria, fue lo mismo que con Cristo. La Biblia decía, de Belén surgirá y también de Galilea. Y no podían decir cómo se podía compaginar. ¿Cómo podía ser rey y profeta? ¿Cómo podía ser siervo y podía ser rey? ¿Cómo puede llamarse el Hijo del Hombre y además el Hijo de Dios? Y entonces esto confundió las mentes de los teólogos del Antiguo Testamento. Pero vean ustedes, antes de pasar a darnos el final estocada, en el libro de Ezequiel capítulo 31 hay una revelación maravillosa, escondida detrás de las páginas que Dios quiere escondernos y que nos quiere revelar. En el capítulo 31 de Ezequiel se revela a una persona, versículo 3, que se le llama el asirio. Síganme con mucho cuidado. Se le llama el asirio. Ok. A través de todo este capítulo se nos muestra que este hombre llamado el asirio estuvo en el jardín del Edén. Versículo 8. Los cedros, todo el pasaje está hablando del asirio, no lo cubrieron en el huerto de Dios. ¿Qué relación hay así el huerto de Dios? Las hayas no fueron semejantes a sus ramas. En el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. ¿De qué manera el Espíritu Santo está ubicando al asirio en el huerto de Dios? Cuando sabemos que en el huerto de Dios estuvo Satanás. Versículo 9, lo hice hermoso con la multitud de sus ramas. Aquí se le compara a un árbol que estuvo en el huerto del Edén y que se llama el asirio. Y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de la envidia. ¿Quiénes son estos árboles que el Espíritu Santo está usando para poder relacionarlos con los ángeles caídos que se encontraron en el huerto del Edén con Satanás? O sea, si vamos a Génesis capítulo 3, encontramos el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal y los árboles frutales. Y encontramos a Satanás como una serpiente. Pero la palabra Hasheas, que se llama en el hebreo un ser luminoso, no era realmente como una serpiente. Esto es un simbolismo nada más. Entonces, Satanás estaba ahí en el huerto, y si Satanás estaba en el huerto del Edén, no estaba solo. Ahora, ¿se acuerdan ustedes cuando en esta serie, creo que fue aquí donde compartí, si no consíguela, creo que fue la quinta o la sexta parte de la serie que estoy dando, Los Misterios de Dios, les compartí que el huerto del Edén era un huerto chiquito y Edén era la tierra. Entonces, el Edén se le llamaba toda la locación geográfica que Dios escogió para que el hombre viviera, y dentro del Edén puso un huerto, un jardín para Adán y Eva, por lo que en el Edén estaban los ángeles caídos.
No estaba solo Satanás en la tierra. Y ya estaban caídos, ya existían antes que nosotros. ¿Por qué? Porque a Satanás, Juan 12:31, Juan capítulo 14, se le llama el príncipe de este mundo. ¿Cuándo fue relegado de rey a príncipe? En su caída. O sea, Satanás, antes de que Dios pusiera al ser humano en este mundo, ya él estaba en el planeta Tierra, donde desde aquí planeó el pinochetazo al cielo, el golpe de estado, el coup al cielo. Dice Isaías 14, 12 y 14: subiré sobre las nubes. Si subes, es que Satanás estaba abajo. Y pondré mi trono junto al rey, y seré igual a Dios. Él estaba abajo del tercer cielo, fue criado en el tercer cielo, pero fue arrojado al planeta Tierra, para que aquí en todo el sistema, la Vía Láctea, que es de todos los planetas, te das cuenta que todos los planetas están como abollados por meteoros, y parece que hubo una catástrofe en nuestro sistema solar que los astrónomos no pueden explicar. Por eso hice este libro, La invasión de los ángeles caídos. Porque lo que los astrónomos, lo que los investigadores, sociólogos, antropólogos, etcétera, etcétera, quieren investigar a través de la ciencia, nunca van a llegar a penetrar el mundo espiritual escondido en las páginas de la Biblia. Y estas cosas, acuérdense ustedes que cuando Cristo contaba parábolas, agarró a los discípulos y se los trajo para acá y les dijo: la gente no entiende lo que estoy diciendo, pero a ustedes les es dado, Mateo 13, conocer los misterios del reino de Dios. Y a ti, 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 y a mí, Dios nos da el privilegio de revelarnos sus misterios en la palabra. Para que podamos enriquecer nuestra vida espiritual, no solamente para enriquecer el intelecto, sino para que con este conocimiento tengamos una comprensión más, una cosmovisión más grande de por qué el mundo está como está, y qué es lo que va a pasar, y hacia dónde va el mundo, y hacia dónde nos dirigimos a una velocidad vertiginosa. Lo hiciste hermoso, versículo 9, en el huerto de Edén tuvieron envidia. Y finalmente dice en el versículo 18, al acabar este capítulo 31 de Ezequiel, versículo 18: ¿a quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Porque serás derribado con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra, entre los incircuncisos yacerás con los muertos de espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice Jehová el Señor, mostrándonos el Espíritu Santo que también el Faraón de Egipto era un principado satánico. Fue el que mandó matar a los judíos, fue el que los persiguió, el que los esclavizó. Todos esos imperios, Egipto, Asiria, Babilonia, medos persas, griegos y romanos, son los 6 imperios de Apocalipsis 17. El séptimo será el gobierno del anticristo, y el octavo es y no será, vendrá del abismo, será el anticristo. Apocalipsis 17. Lo vamos a ver en la próxima clase. Muy bien, ahora veamos claramente en Apocalipsis 10 y 11, versículo 7. Regresemos a Apocalipsis. Ojalá que no se empachen. El año que entra muchos lo van a entender, o entre 2 años. Pero tenemos que seguir compartiendo la palabra y la profundidad de la palabra de Dios. Es tiempo ya de poder escudriñar las Escrituras. En Apocalipsis 11 se describen a los 2 testigos finales, que posiblemente sean Moisés y Elías. Ya las evidencias de que ellos van a ser, no vamos a perder el tiempo, pero dice la Biblia que, versículo 7, que cuando ellos hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Esta bestia
bestia sabemos que es el anticristo. Comparen rápidamente con Apocalipsis 17, versículo 18. Apocalipsis 17, versículo 8. La bestia que has visto era, nos damos cuenta que esta bestia que es el anticristo ya existía antes. La bestia que has visto era, y no es, en el tiempo de Juan, esta bestia seguía en el abismo y no ha salido del abismo, saldrá hasta que el anticristo se manifieste. Y está para subir del abismo e ir a la perdición. Vemos pues que esta bestia, que es el anticristo, se le retrata. ¿Cómo es posible que el anticristo, pregunta, surja del abismo? ¿Acaso el anticristo estará involucrado con principados satánicos? ¿Que el espíritu del anticristo existió antes? Es otra pregunta que me han hecho muchos estudiantes. ¿Y el abismo? ¿Qué es el abismo? ¿Es un lugar físico, real, en el centro de la tierra, o es un lugar espiritual? No cabe duda que necesitamos encontrar todas estas respuestas en la Biblia, pero vamos a ver claramente que todas estas revelaciones acerca de la dimensión del mundo espiritual nos ayudan a comprender la naturaleza de la bestia y el anticristo, porque si no entendemos lo que Cristo hizo con los demonios, y si no entendemos que los demonios no son los ángeles caídos, son dos entidades completamente diferentes. Los ángeles caídos no se meten en las personas, los demonios sí se meten en las personas, pero el principado satánico que existió antes, que posiblemente haya sido el de Alejandro el Magno o el de Asiria, va a entrar y salir al abismo y entrar al anticristo. O sea, el espíritu de la bestia surgirá del abismo para poseer a un hombre. Y este hombre, poseído por una entidad espiritual, surgirá como la bestia en su forma final. ¿Ya me siguieron? Para que entendamos claramente. Porque si el anticristo va a ser un hombre como tú y como yo, va a tener espíritu. Somos espíritu, alma y cuerpo. Pero nosotros los cristianos hemos descubierto que podemos tener dos espíritus. ¿O no? ¿Cuántos espíritus tienes? Si eres cristiano tienes dos, tu espíritu y el Espíritu Santo. ¿Verdad? Tenemos dos espíritus, lo dice Romanos capítulo 8. El Espíritu de Cristo está entre nosotros y aparte nuestro espíritu. Él entró a nuestro espíritu. Entonces nos damos cuenta que en la dimensión espiritual, los espíritus pueden entrar a personas espirituales como tú y como yo y hacer una doble existencia o alterar la personalidad, que comienza la psicología por no entender que hay entidades espirituales que pueden poseer a los seres humanos. Le llaman esquizofrenia, sociopatía, paranoia, psicosis, etcétera, etcétera. Nombres clínicos para poder determinar que una persona tiene desórdenes múltiples de la personalidad. Y pues como los psicólogos y los psiquiatras, no quiero ofenderlos, pero simplemente no hay una medicina para un esquizofrénico, ni para un paranoico, ni para un psicótico, ni para un sociópata, más que chochos, pastillas tranquilizantes, es todo. No se puede manejar a una persona clínicamente clasificada con problemas mentales más que con tranquilizantes o con químicos que puedan establecer un balance en su sistema nervioso central para que esa persona pueda actuar normalmente, sin darnos cuenta que mientras más químicos tomas, más te descompone tu personalidad y sales a un lugar mucho peor que el que te encontrabas. Porque la ciencia no puede dar la solución a la sangre de Jesucristo, que es la que nos limpia de toda situación del pasado y del presente, si nos mantenemos una vida en santidad. Ahora es claro entonces que será un ser humano nacido de mujer, el anticristo, y también una espiritual entidad satánica. Y quiero ahora concluir para unir la forma como se manejó de que el anticristo era romano y que se surgió de Israel con el asirio.
En el año 700 antes de Cristo, o sea, hace 2700 años, la tribu, acuérdense que Israel estaba dividido en la tribu del norte y la tribu del sur. La tribu del norte, Israel, fue llevada cautiva por los asirios. Otra vez surge el nombre de Asiria. Los asirios fueron los primeros que se llevaron a 10 tribus exiliadas al norte, a Siria, y hasta este momento, el siglo XXI, esas tribus desaparecieron en la historia. Y esas tribus de Israel se mezclaron con asirios y después con africanos. Hay etíopes judíos, hay mexicanos judíos, hay españoles judíos, en fin, los judíos están repartidos en el mundo entero. Y cuando hablamos de que el anticristo será también asirio, pero también puede ser judío, no hay ninguna discrepancia, porque las mismas raíces, escúcheme con mucho cuidado, las mismas raíces de Hitler están descubriendo que era judío. Virgen del Socorro. Carlos Marx, judío, ateo. Sigmund Freud, judío, ateo. El hecho que sean judíos no significa que sean mesiánicos o que crean en Dios. Hay ateísmo en el judaísmo también. Entonces vemos que el anticristo puede ser, si va a salir de Asiria y de esa región del Medio Oriente entre Irak, Siria, el Líbano, Egipto, etcétera, etcétera, esa persona puede ser alguien que se mezcló hace 2700 años y que traiga sangre judía y al mismo tiempo que surja de Asiria. Entonces puede ser un judío asirio. Qué fácil estuvo, ¿verdad? Un mexicano judío, un guatemalteco judío. ¿Cómo puede ser de Guatemala y ser judío? ¿Por qué guatemaltecos que son judíos? Ahorita sí, por ejemplo, un americano, yo conozco americanos que nacieron en Costa Rica, de misioneros americanos. ¿Qué son? ¿Ticos, o sea, costarricenses, o son gringos? Pues son de los dos, ¿verdad? Porque nacieron en Costa Rica, pero su origen es Estados Unidos de Norteamérica. Ni tampoco Estados Unidos de Norteamérica, porque no hay ningún original en Estados Unidos de Norteamérica. Todo Estados Unidos está poblado por inmigrantes. Los únicos gringos son los apaches, los sioux, los cherokees, las tribus indígenas que entraron por el estrecho de Bering de Asia, porque descienden de Sem, todos los indígenas desde aquí hasta el Amazonas, todos descienden de Sem, del segundo hijo de Noé, y entraron y poblaron, y son los aztecas, tlaxcaltecas, los sioux, en Guatemala, los mayas, todos ellos, chichimecas, etcétera, etcétera. Todo Sudamérica fue poblado por la tribu de los semitas, y todos los demás son inmigrantes en Estados Unidos. Y cuando comenzamos a tener todo este panorama, podemos armar ya un rompecabezas y entender, porque muchas veces nos confundimos en la Biblia, pareciendo que esta parte contradice esta parte. No hay contradicción. Hay que seguirle investigando, rascando, para descubrir realmente lo que Dios quiere darles a los diligentes, a los Josés, a los Danieles del siglo XXI. Te damos gracias, Señor, por tu palabra maravillosa, que es verdad. Gracias, Señor, por tu revelación que podemos nosotros discernir solo con tu Espíritu. Porque esta revelación, solo tu Espíritu, que escudriña lo más profundo de tus pensamientos, viviendo dentro de nosotros, nos ha abierto zonas de nuestro cerebro y de nuestra mente desconocidas, solamente para aquellos que siguen a Jesús. A ustedes
les es dado conocer los misterios del reino de Dios. ¿A quiénes? Solamente a los que siguen a Jesús. No a los que siguen a Jesús el domingo nada más. A los que lo siguen el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y todos los días de la vida. Porque esto es lo que es el cristiano. Un hombre y una mujer que todos los días de su vida ha decidido tener la prioridad en su vida de seguir al Maestro, a Jesucristo, el Hijo de Dios, de la sangre sempiterna que nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Vengan a Cristo en esta mañana todos ustedes, los que nos ven también a través de la televisión o los que nos oyen audiblemente, y entrégale tu vida diciéndole estas palabras: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que estoy en una vida de confusión. Cientos de pensamientos pululan en mi mente. Ahora sé que solo Jesucristo, tu Hijo, entrando a mi vida, va a poderme dar esa paz. Porque sin esa paz no podemos entender a Dios. Creo que en la cruz murió en mi lugar, con su sangre pagó por mis pecados, y que a los 3 días resucitó de los muertos. Gracias, Jesús, por tan grande salvación, y porque todo esto lo has hecho simplemente por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.